Lunes 22 de mayo, lección número 9, una ciudad llamada confusión. Para memorizar, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que estaban con él son llamados fieles y elegidos. Apocalipsis 17:14. Querido Señor, ayúdanos a identificar la bestia, el 666, e identificar cómo escapar de sus enseñanzas en un mundo que se ha convertido en Babilonia. Porque en tu nombre te pedimos este favor. Amén. Para hoy lunes, el vino de la ira. Vamos a leer en Daniel el capítulo 3, el vino de Babilonia. Capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos. Levantóla en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes, y a todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero pregonaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postrare y adorare, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, en oyendo todos los pueblos el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Muy bien, hasta aquí la lectura. Vemos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, erige una estatua, la erige donde estaba antiguamente la Torre de Babel. La erige antiguamente donde Nimrod, el 666, había fundado la antigua Babilonia. Y ahora el nuevo rey Nabucodonosor crea la nueva Babilonia. Y él levanta una estatua de oro en la llanura de Dura que representaba al dios principal de Babilonia. ¿Cuál es el dios principal de Babilonia? El diablo. Pero el dios principal de Babilonia en los días de Nabucodonosor se llamaba Marduk. Entonces, esa estatua tenía una dimensión de 60 codos de alto por 6 codos de ancho. Si multiplicamos 60 codos de alto por 6 de ancho, ¿cuánto nos da? 60 por 6 nos da 360. El número 360 era un número supremamente sagrado entre los babilonios. Además, fueron ellos quienes dividieron el espacio en grados, en 360 grados. Y fueron ellos
los que establecieron el año en 360 días. Es decir, 360 representa todo el tiempo y todo el espacio. De ahí que la imagen de Daniel 3 representa al Dios que todo lo abarca, que gobierna sobre todo el tiempo y el espacio. Y déjenme decirles esto. El número 360, que es 60 por 6, está ligado al 666. Y usted preguntará, ¿cómo así? Lo que pasa es que los antiguos babilonios dividían los 360 grados de espacio y los 360 días de tiempo en segmentos de 10 grados y en segmentos de 10 días cada uno. Y colocaban para gobernar sobre 10 grados y sobre 10 días a un individuo que ellos llamaban decano. ¿Por qué se llamaban decanos? Porque cada uno de los 36 decanos gobernaba sobre 10 días del año y gobernaba sobre 10 grados del espacio infinito del cielo. Es decir, 36 decanos gobernaban los 360 días y los 360 grados de la circunferencia, el espacio, y eran representantes del panteón babilónico y gobernaban sobre el universo. ¿Ven? 60 por 6, la estatua. 60 de alto por 6 de ancho. Da 360. Pues, como son 36 decanos cada día que gobernaba cada 10 días uno, 36 por 10 da 360. Ahora, si nosotros sumamos del 1 al 36 y decimos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el número 36, usted suma todo eso, le da exactamente 666. ¿Por qué es significativo esto? Porque en Babilonia había un Dios que no se encontraba en el panteón. Ese Dios era el jefe de los dioses. Era considerado el padre de los dioses. Considerado el que gobernaba sobre los 36 decanos, sobre todo el espacio y sobre todo el tiempo del universo. Y ese Dios era el Dios Sol. Y el número 666 se conocía como el gran número del Dios Sol. El número 666 resume a los 36 decanos. Y el 666 significa que el Dios Sol gobierna sobre el tiempo y el espacio. Ahora yo hago una pregunta. ¿Quién es el que realmente gobierna el tiempo y el espacio? El cuarto mandamiento dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Quién es el que gobierna? El creador del universo, que es Dios. Es decir, la imagen de Daniel 3 es una falsificación del Dios creador en esta historia. Y ustedes saben, hermanos, que los sacerdotes babilonios expresaban esto en su sistema religioso. Tenían en su cuello unos medallones que se llamaban sigila solis, que significa sellos del sol, y eran circulares. ¿Por qué? Porque el sol es circular y eran de oro puro, porque los antiguos llamaban al oro el rocío del sol. Además, en esos medallones había 36 decanos, 36 cuadros con números sin repetirse, 1, 2, 3, hasta 36. Pero en el reverso del medallón había un león
rodeado por el sol, y encima de la cabeza del león un sol. ¿De qué color, yo pregunto, es el león? Es amarillo, como el sol. Y cuando el león se llena de ira, ¿qué pasa con su melena? Se eriza y se parece a los rayos del sol. De ahí que es el rey de la selva. En Daniel 7, Babilonia está representada por un león, porque el león es un símbolo del dios sol. Se ve que Baal estaba representado por un toro, que era el dios sol. Los cananeos adoraban al dios sol. Cuando se adoraba a Baal, se estaba adorando a un toro, y era la personificación del dios sol. ¿Y saben ustedes qué día guardaban ellos? Adoraban al dios sol, el primer día de la semana. Incluso en inglés, al domingo se llama Sunday, es decir, día del sol. ¿Por qué no llaman Sunday al martes y al miércoles? Sunday al domingo, porque el domingo en inglés es Sunday, día del sol, porque el sol era adorado en el primer día de la semana en Baal, en Quemos, en Astartea o Asterot, en Marduk, se adoraba también a Zeus y a Júpiter, los dioses principales de estas naciones. Ahora, las señales del zodíaco vienen de la antigua Babilonia, y la constelación que gobierna sobre la época más caliente del año es del 21 de julio al 22 de agosto, y esta es la constelación Leo. La más caliente es la constelación Leo, del 21 de julio al 22 de agosto, según el horóscopo de Babilonia y el personal también. Por tanto, al levantar Nabucodonosor la estatua de oro de 36 codos de alto por 6 codos de ancho, 36 por 6 nos da 360. Y en el 360 hay 10 decanos, hay 36 decanos que gobiernan 10 días. Entonces, si sumamos los 36 decanos, 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 36, nos da exactamente 666. Es decir, en los 360 grados de la estatua, que es 36 por 6, está camuflado el número 666. Y cuando Nabucodonosor levanta una imagen en honor al dios sol, y el que se arrodillaba ante la estatua de oro, que es el 666, estaba adorando al sol, porque 666 son los 36 decanos, o mejor dicho, 36 de alto por 6 de ancho da 360. Pero si usted divide entre 10 habitaciones, los 360 son 36 decanos. Y si sumamos del 1 hasta el 36, nos da exactamente 666. Es decir, detrás de la circunferencia de 360 grados está oculto el 666. Y en Daniel 3, el pueblo de Dios que guardaba el sábado estaba cautivo en Babilonia. Y allí él levanta una imagen de oro en honor al dios sol, y da un decreto que el que no adore al dios sol, que es la estatua de oro, sea hecho muerto, echado en el horno de fuego. Y Nabucodonosor quería que todo el mundo adorase al dios sol, porque cuando se adora al dios sol, se está adorando al 666, y ya lo acabo de explicar. 1 más 2 más 3 hasta 36 decanos nos da 666. O sea, en la estatua de oro está camuflado el 666. Y lamentablemente o sorpresivamente, esa estatua de oro fue adorada
el primer día de la semana, porque el dios sol, repito, se adoraba el primer día de la semana. Entonces, él levanta una estatua que se adore al dios sol, es decir, al 666 oculto. Y por el otro lado está Dios, que tiene una señal y quiere que se le adore con su señal. Y Ezequiel 20:20 dice que la señal de Dios es el sábado, no el primer día de la semana. Y saben, mis hermanos, lo grande del caso es que el decreto es universal, porque dice que todos los gobernadores de las provincias, pueblos, naciones y lenguas tenían que arrodillarse. Daniel capítulo 3, versículos 3 y 4. Es decir, la ley tenía que cumplirse bajo el mandato del dios sol personificado en Nabucodonosor. Y ese Nabucodonosor hizo una imagen parecida a él, porque él era la personificación humana del dios sol divino. Entonces hizo la estatua de oro, que es el rocío del sol, para que fuera adorado. Y esta estatua tenía 6 instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque el número 6 era un número sagrado. El número 6 era el número sagrado entre los babilonios. El número 6. Y recuerden una cosa, en el 6º día, Dios hizo al hombre, la mujer y la serpiente, decodificando: hombre, estado; mujer, iglesia; serpiente, Satanás. ¿A quién está usando Babilonia? Está usando al estado en Nabucodonosor, a la iglesia con los astrólogos y magos y Nabucodonosor, y el dragón que está oculto en el 666. Esas 3 maléficas personas estaban allí presentes en Daniel 3. Y se dice que habían 6 instrumentos babilonios: la bocina, que es el cuerno; la flauta; el tamboril, que es la zambuca; el arpa, que es la cítara; el salterio; y la zampoña, que es la gaita. Entonces, en Daniel 3:6, Dios dice que hubo un decreto de muerte, que aquel que no adore a la estatua de oro, es a saber, al dios sol, sea echado en el horno de fuego ardiente. Yo pregunto, ¿hubo un decreto de muerte en Babilonia? Sí. ¿A quiénes? A todos los hebreos cautivos que no adoraran la imagen de la imagen de la bestia. La imagen de la bestia, la imagen es la estatua. La bestia es Nabucodonosor, la imagen es la estatua. Pero dice, según de Reyes 24, 14 al 17, que Nabucodonosor se llevó cautiva a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, y no quedó ninguna gente excepto los pobres del país. Y yo hago una pregunta: ¿hubo en la llanura de Dura una gran apostasía? Sí. Toda Jerusalén apostató, exceptuando 3 hebreos. ¿Qué le pasó a la mayoría del pueblo de Dios que estaba en Babilonia? Se inclinó ante la estatua de oro y la adoraron para no morir. Es decir, hubo un zarandeo en el pueblo de Dios en Babilonia. Pero hubo unos teólogos llamados sátrapas, llamados sacerdotes, que dice Daniel 3:8, que unos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos de que no se adorara, que ellos no iban a adorar el estatua de oro. Esos falsos ministros son los que están hoy enseñando
el domingo como día de reposo del Señor. Falsa adoración. Ahí se fue el tiempo. Mañana continuamos con el estudio. Estuvo con usted el profesor Ramón Romero. El estudio de mañana es un misterio, la Gran Babilonia. Dios nos bendiga.